Bienvenido a un lugar donde la realidad se mezcla con lo imposible, donde cada susurro puede ser un lamento y cada sombra algo que no debería estar ahí. Aquí no hay explicaciones, solo historias que te harán dudar de lo que crees saber. Prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar, porque en este canal, lo paranormal es real. Apaga la luz, ajusta el volumen y no mires detrás de ti. Yo tengo una historia que no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro a el final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya había acabado la celebración y solo quedaron mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina, y otra donde solo habían 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba a el final de el camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo, como a eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. El no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto me dieron ganas de tomar agua, entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos. No sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano, diciéndoles no les vaya a salir momo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto noté una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir a el lavadero donde tenían agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. A el preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de que hoy. Me dijo que poco después que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación, como si lo estuviera persiguiendo algo. Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: «Ya sé que eres tú, no nos asustes». Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: «¿Dónde está tu hermano?». En la otra casa, los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, él o la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron a él ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy no era un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratase. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. A el escuchar eso mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera.
Luego de escuchar eso, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regreso nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salimos que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar unas palabras que decían: «Déjalos en paz, ellos no te pertenecen», varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví y que aún me deja pensando en que tuve suerte a él no ser llevada por aquel espíritu. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». En eso todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna
Habían ido a visitar a mi abuelita materna y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso ella vio a dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y que les dijo, querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadilo. Podía ver sin que me dañara los ojos y vi como esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto.
Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrióse completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y comentar qué te pareció.